Pustinia, audio 19. Capítulo 4. El corazón de la Pustinia. Mi vocación de Pustinik. A comienzos de marzo de 1973, escribí a mi comunidad de Madonna House una carta especial, una palabra después de la Pustinia. Hubiera podido adaptar el contenido de la carta para el lector de este libro, pero como mi vocación está totalmente ligada a la comunidad de Madonna House, he preferido dejarla en su contexto. Estoy segura de que, con un poco de imaginación, no encontraréis dificultad en aplicaros el contenido, puesto que vuestra inquietud os ha llamado también a emprender la peregrinación hacia Dios. Querida familia, esta carta, tras mi Pustinia, es una carta muy especial. Espero que la lean juntos, lentamente y con corazón abierto y reverencia, puesto que acaso sea una de esas cartas que se escribieron una sola vez en la vida bajo el dictado del Espíritu Santo. Os atañe profundamente a vosotros y a mí y al plan que el Señor se haya hecho sobre nosotros. Espero que explique esta carta un poco más lo que es la Pustinia y que os muestre un poco más con qué cuidado os ha conducido a través de mí y que según recibáis esta carta, se enriquecerá la mies de Dios y se renovará su iglesia. Hoy es 2 de marzo de 1973, aunque no estoy muy segura porque en la Pustinia el tiempo pasa muy deprisa y una hora allí dura toda una vida y una vida dura una hora. Debo enfrentarme hoy con algunas cuestiones y no me es nada fácil hacerlo. Ayer tarde, por invitación personal del gerente, fui a ver la película Nicolás y Alejandra. Es una caricatura del libro sobre el zar de Sarina. No puedo decir que me entusiasmara. Me parece difícil que todo eso hubiese sucedido de verdad en Rusia. No me quedé hasta el final. Al salir de Vanis Bay y entrar en Madonna House, tuve una sorpresa. Se apoderó de mí un sentimiento de soledad total que me dejó estupefacta. Me vi sola, soy solitaria y me he visto sola muchas veces, pero esta vez se trataba de una soledad extraña, una soledad que me sacudía. Miraba la carretera, se parecía a todos los caminos y carreteras de Rusia. Los árboles se parecían a los árboles de mi tierra. Las colinas eran muy semejantes a las que recordaba. No sé cuál es la experiencia de los demás, pero de repente tomé conciencia con una fuerza irresistible de que soy extranjera en tierra extraña. Imposible negarlo, imposible atenuar esta sensación o hacerla más fácil de soportar. En un bello lugar de ninguna parte, o digamos más bien en un bello lugar de la bella compañía canadiense, de la bella campiña canadiense, me sentía desgarrada por una extraordinaria nostalgia de esa Rusia que yo había abandonado hace ya más de 50 años. Cuando llegué a casa, lo único que me apetecía era recobrar mi Pustinia. Cogí mis bártulos, entré y cerré la puerta. Comprendí entonces que la Pustinia, el desierto, pues esto es en realidad, hace que acudan recuerdos de mil cosas que pensábamos estaban totalmente olvidados. Recuerdos de Rusia, el olor de la tierra en otoño, los paseos por el bosque sobre alfombras de hojas de mil colores, los alrededores de las ciudades, los ruidos de la vida de un pueblo flotando en el aire vivo del otoño, las voces estridentes de las viejas, las alegres y chillonas de los muchachos, la iglesia en las afueras del pueblo, el pueblo mío con sus 2 filas de casas y cada hilera enfrente de la otra, con una gran calle por medio, y allá, en el fondo de la plaza del pueblo, la gente que se reunía casi todas las tardes y siempre los sábados y las fiestas. Me acordé también de la procesión del Sábado Santo, después de la lectura de los 2 evangelios.
Las gentes volvían protegiendo sus cirios para alumbrar la única lámpara del icono de Nuestra Señora colocado en el dormitorio o en la sala. Es curioso cómo me venían todos estos recuerdos esta tarde. Pero lo que me anegaba más que otra cosa, como mar en el que yo me hundía, salía a flote y me volvía a hundir, era la conciencia de ser una extranjera en un país extranjero. Imposible negarlo. Mis categorías no eran las de los demás. Empezaba a comprender más profundamente esas tinieblas o noches de que habla San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. En semejantes tinieblas solo hay una luz, y esa luz es Dios. Es preciso dejarse atrapar por Dios y perecer en los hilos de araña fundidos por el diablo. Es preciso dejarse atrapar por Dios o perecer en los hilos de araña fundidos por el diablo. Por primera vez desde que había comenzado a visitar mi Pustinia, comprendí que padecía la tentación del apiadamiento propio. Me tenía compasión a mí misma. Supe también que esta tensión venía a punto, pues desde que llegué a Canadá he permanecido sola con la soledad cósmica del refugiado a quien nadie comprende ni trata de comprender, o que quizá ha conseguido la comprensión a través de una dura batalla. Padecía una tentación allá donde podía hacerme más daño. La noche se hizo más negra aún. La soledad me consumía como lo había hecho durante tantos años. No sabía en este momento qué hacer o hacia dónde volverme. Al otro lado del río la comunidad dormía. Estoy segura de que hubiera disfrutado con la historia falseada de Nicolás y Alejandra, con los cosacos y todo lo demás. Cómo se deforma la historia, se entristece una. Y así crecía mi soledad, se hacía más dura. Dormí un poco tras una noche difícil y el día me resultó un poco mejor. Soy, por gracia de Dios, una extranjera en este país. Me llamó desde mi juventud, como llamó a su hijo Jesús y lo envió a Egipto. Cristo también era un refugiado. Su padre recibió la orden de partir por la matanza de los inocentes. Yo recibí la orden de partir por una razón semejante. No sé exactamente quién nos ha dado la orden, pero hemos sabido, sin más, que era preciso marchar. Era preciso, no se podía hacer otra cosa. Se desplegaba ante mis ojos el panorama de mi viaje. Yo era joven, tenía 19 años, tuve que salir de Rusia. En esta tierra nueva y en todos los países que la han precedido y que la han seguido, he vivido en peregrinación. Era una solitaria, una Pustinik, y no lo sabía. Quizá de ahí me haya venido esta extraña vocación. Desde que dejé Rusia no he cesado de ser una Pustinik, un peregrino. Ayunaba del alimento de mi propia lengua y de mi pueblo. Me mortificaba adaptándome a los ritos y costumbres de otras gentes. Me adentraba cada vez más en la soledad. Esa era mi verdadera vocación y no lo había comprendido. No comprendía que mi vocación era la soledad, que Dios me había invitado a compartir su soledad. Muchos no comprenden que su soledad es una invitación a compartir la soledad de Dios. Allí estaba yo, en mi Pustinia, aturdida, preguntándome por qué no había atrapado el núcleo de mi vocación. Había momentos en que sí había percibido algo, pero oscuramente, como cuando vendí todas mis cosas. Lo había entrevisto en momentos aislados. Aquellos momentos en los que a lo largo de los años había recibido el pequeño mandamiento. Tuve un presentimiento cuando traté de vivir sola y servir sencillamente a los demás, como lo hacen los Pustinik y como hacemos ahora en Madonna House. Cuando 2 hombres y 3 mujeres
se me unieron en el trabajo de apostolado hace ya muchos años en Toronto, creí que había cerrado mi vocación. Creí que había errado mi vocación. Ahora comprendo que Dios me había dado una vocación de Pustinik desde el momento en que me había hecho salir de Rusia y me trajo a esta tierra extranjera. Por eso mi corazón se encontraba tan hambriento de la vocación de desierto, de soledad, de oración, de ser quien ponga el mantel y el agua. Nadie comprendía lo que yo ansiaba tan intensamente excepto Dios. Es curioso que yo tuviera esta vocación mientras la estaba buscando. Solo Dios puede gastar una broma semejante a las personas, una broma maravillosa. Dios me invita a tomar mi lugar en el huerto de los olivos y a permanecer a su lado durante el interrogatorio de Pilato. Ante mis ojos apareció una visión de la Casa de la Amistad de Harlem y de Toronto, pero particularmente viva era la visión de Harlem. Allá tenía yo la costumbre de acostarme en el suelo por la tarde y llorar hasta que viniera el sueño. ¿Cómo acostarse en un lecho de muelles cuando las cosas van mal y cuando toda la tristeza y sufrimiento del mundo inundan el alma? Más vale postrarse en tierra y llorar hasta que no queden más lágrimas. Ahora comprendo por qué lloraba. Ahora comprendo por qué lloraba yo sobre esta tierra engañosa de Harlem. Lloraba porque había aprendido desde hacía mucho tiempo que las lágrimas lavan los pecados del mundo. Esto no se me ocurría cuando lloraba. Nunca se me ocurrió que Dios me hubiera dado el don de lágrimas. Sin duda alguna, lloraba también por mí y por aquellos que me perseguían, según la costumbre rusa. Pero no me daba cuenta de ello. Tras esto vino con Vermeer. A lo largo de los años iba yo preguntando la buena nueva. Iba yo pregonando la buena nueva a todos aquellos que querían escucharla. Al principio no eran muchos, pero yo continuaba hablando. La persecución, la soledad, el sufrimiento, el rechazo, todas esas cosas que Dios ya me había invitado a compartir con Él, estaban de nuevo junto a mí. La vocación que yo había creído ser la mía era realmente la mía. No me había equivocado, no. Al contrario, llevaba razón, solo que no había captado en profundidad todo lo que sucedía. En cierto sentido, el Señor me lo ha ocultado, como hace siempre, pero yo tenía razón. Cuando dejaba Rusia, entraba yo en la pustinia que yo buscaba, consciente o inconscientemente. Se encontraba ya dentro de la médula de mis huesos. El Señor me ha conducido a la pustinia de la vida cotidiana. Es así como hoy, a comienzos de marzo de 1973, he visto de repente esa inmensa luz en la oscuridad de la noche. Mi soledad tenía una razón de ser. Era una pustinia no levantada por manos humanas, sino edificada por el mismo Dios. Es extraño, sencillamente extraño, que no haya visto esto antes. Y la verdad es que no lo había visto. Todos estos años han sido para mí de pustinia, de silencio, de soledad. Mientras que yo buscaba al Señor, Él estaba ahí presente, conduciéndome a Getsemaní ante el sumo sacerdote, ante Pilatos. Terminé siguiéndole tanto por gracia como por deseo al Gólgota. Hoy he sacado en claro algo muy importante, la esencia de mi vocación. Actualmente me siento iluminada, maravillada y me digo, sí, las cosas ya están en su lugar. Hoy te das cuenta de que el Señor te había llevado mucho y bien de la mano, dándote la vocación que tú pensabas te había dado cuando fuiste a las chabolas de Toronto. El Señor ya te había transformado en un peregrino, haciéndote salir de tu país, conduciéndote a una tierra nueva, una tierra que tú has terminado queriendo, aunque de hecho la amabas desde un principio, a pesar de no ser la tuya. Todo esto lo ha hecho el Señor sin ruido, con discreción. Había muchos refugiados
y la misma suerte ha caído sobre todos, con ligeras diferencias, pero tu suerte era hasta cierto punto especial. Y así llegaste a un país extraño, recibiste silencio. También te han dado soledad, esa soledad que se vive en medio de los hombres, como tantas ideas de Oriente. Esta resultaba incomprensible para el mundo occidental, aunque acabará comprendiendo porque Dios quiere que comprenda. Dios quiere que la soledad sea comprendida. La soledad en medio de las gentes es la oración de Jesús, la oración de la presencia de Dios. Es aferrándose a Dios como se puede conseguir una pustinia en un país desesperanzado. Y se puede también encontrar un desierto tan enorme como el que rodeaba al monte Sinaí. Él te ha dado todas estas cosas y ha hecho de ti un peregrino. Es lo que tú querías, es lo que pensabas ibas a tener, porque tú sabías que es lo fundamental. Ahora todo ha llegado a madurar casi sin que tú te des cuenta. La perseverancia lo ha conseguido y también la cooperación, porque yo te he tenido agarrada hasta el final. Sin embargo, por mucho que pude ver, estaba muy lejos de la pustinia, tal y como yo pensaba que debía ser, tan lejos como la tierra de la luna. Pero mirad y ved que yo he permanecido allá todo el tiempo. Y he aquí cómo a su hora el Señor me ha iluminado sobre mi propia vocación de Pustinik. Esto lo ha preparado el Señor en mi alma para vosotros. Pero, ¿en qué os atañe todo esto? Vosotros no habéis sufrido una revolución, ni habéis tenido la impresión de sentiros atraídos por una vida de soledad, ni tampoco parece que os duela expresar lo que sentís o ser mortificados por el silencio. Sin embargo, miremos un poquito para atrás y veamos lo que os ha sucedido a cada uno de vosotros. En primer lugar, fijémonos en la noción de soledad. Muchos de entre vosotros erais solitarios de corazón. Suspirabais por algo mayor que vosotros. Erais un poco diferente a las gentes que os rodeaban, puesto que pertenecíais a pequeños o grandes movimientos. Incluso si no pertenecíais a ningún movimiento o grupo, existía, al menos en vosotros, una extraña soledad. Quizá no lo comprendierais. Era algo que os inquietaba y no sabíais de dónde provenía. Por eso os pusisteis en camino buscando algo que no encontrabais a mano. Consciente o inconscientemente comenzasteis vuestro peregrinaje hacia el Señor. Sí, eso es lo que habéis hecho. Salisteis en peregrinación hacia el Señor. Es así como vosotros, sintiendo solitarios, emprendisteis el camino, pero ¿dónde ibas? ¿Y cómo? Avanzabais en silencio, un silencio diferente al mío. Aparentemente estabais en vuestro país y podíais hablar con cualquier persona. Sin embargo, había en vosotros un silencio extraño y turbador. No llegabais a establecer una comunicación plena con la gente. Por mil razones no llegabais a comunicaros correctamente con vosotros mismos, ni con los miembros de vuestra familia, ni con los demás. ¿Acaso esta incapacidad era debida a que aún no habíais ido demasiado lejos en vuestra peregrinación y a que aún no habíais aceptado completamente el silencio y la soledad? También vosotros estáis sobre una tierra extranjera, aunque no lo sabíais. Vuestros pasos por este país os han llevado a Madonna House, donde a mi vez yo experimentaba la misma soledad, el mismo silencio, la misma impresión de ser una extranjera en una tierra extranjera. Llegasteis errantes a esta tierra extraña de Madonna House. Pero esto no era Madonna House solamente, era la tierra de Yahvé, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Como Ruth, espigasteis lo caído tras los segadores. Antes de acabar el día, el Señor en persona ha venido a cogeros de la mano, a daros una hoz y a deciros: id a trabajar a mi viña. Los trabajadores son pocos y la mies es mucha. Manejando la hoz, trabajasteis en una tierra que no os resultó extraña.
Dios os dirige ahora la misma invitación que me dirigió a mí. Estoy solo. Y vosotros también lo estáis, ¿no? ¿O es que no es por eso por lo que os pusisteis en camino? Ahora os invito también a Getsemaní para que allí luchéis con Él a precio de sudor y sangre. Os invita a permanecer de pie con Él ante el sumo sacerdote, es decir, ante todos aquellos que de una forma o de otra se rían de vosotros, os insulten y acaso os persigan. Cuando todo eso haya sucedido, os invitará a que le acompañéis ante Poncio Pilato en esa terrible soledad, esa tierra totalmente extraña en la que el hombre debe entrar antes de morir. Esa última peregrinación donde seréis extraños, os interrogarán: ¿será acaso en África, en América Latina, en un país ateo? ¿Quién lo sabe? Finalmente, os cogerá de la mano y os llevará al Gólgota para ser crucificados. Si le seguís hasta el final en esta pustinia que Él me ordenó revelar en Occidente, pronunció con miedo estas palabras: Él os conducirá al sepulcro para daros la alegría total, infinita, increíble de su resurrección. Esta alegría será vuestro guía en la tierra nueva, donde ya no hay soledad, ni silencio, ni gentes extrañas. Será el peregrinaje final del amor hacia el amor. Si es que se puede llamar peregrinaje, sufriréis esta crucifixión alegremente, pues ahora ya sabéis de qué se trata. Esta alegría no está reservada al más allá. Será vuestra ahora, en estos momentos, mañana, pasado mañana, en cuanto aceptéis la soledad, los países extranjeros, las peregrinaciones con Cristo. Cuando de verdad aceptemos estas cosas, hemos aceptado la soledad, que no es otra cosa que la soledad de Cristo. Si somos capaces de hacer esto, Dios nos dará las herramientas para recolectar una buena cosecha para Él y su Iglesia.